La Universidad del Valle de México, Campus Monterrey Norte, de la carrera Químico Farmacéutico Biotecnólogo, presenta cromatografía en papel de carotenoides, con la colaboración de Diana Moreno, Luz Ayón, Giselle Sánchez y Mariana Cueto. Cromatografía. Es un método que tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia, el cual es muy empleado para la separación, identificación y determinación de los componentes químicos de mezclas complejas. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria con la que es invisible y que se fija a una columna o a una superficie sólida. Cromatografía plana o en papel. La fase estacionaria se encuentra sujeta por una placa o en papel y la fase móvil se desplaza por ella mediante capilaridad o influenciada por la gravedad. Posterior de tener corrida la cromatografía, se mide el factor de retención, que es la distancia recorrida entre el eluyente y los componentes de la muestra. Cada compuesto tiene un factor de retención dependiendo del eluyente y el tipo de placa utilizado, y de esta manera ayuda a identificar un compuesto en una mezcla al comparar su factor de retención con el del compuesto conocido. Carotenoides. Los carotenoides pueden clasificarse como carotenos si solo están formados por átomos de carbono e hidrógeno, y como xantófilas si contienen algún átomo de oxígeno. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, cumpliendo dos funciones principales: fotosíntesis y como materia colorante de las flores y los frutos. Los pigmentos conocidos como carotenos son responsables de la coloración rojo y naranja, mientras que las xantófilas son las responsables de los pigmentos amarillos. La seguridad en cualquier práctica de laboratorio es importante por el uso de reactivos que pueden provocar daños en el organismo. Durante esta práctica es necesario utilizar bata de laboratorio, cubrebocas, guantes, Los materiales y reactivos necesarios para realizar la práctica son mortero y pistil, vaso de precipitado de 250 mililitros y 100 mililitros, papel filtro, capilar, probete de 25 mililitros, vidrio de reloj, espátulas, etanol absoluto, éter de petróleo.
Se realizarán 2 cromatografías con muestras diferentes. En la primera se realizará la cromatografía de carotenoides con el objetivo de determinar su factor de retención en un eluyente y papel determinados. Cromatografía de carotenoides. Las muestras utilizadas serán pétalos de flores de color rojo, amarillo y naranja. Número 1. Las flores son trituradas en un mortero una por una. Posteriormente se pasan a un recipiente el cual contiene un solvente. En este caso vamos a utilizar etanol para la extracción de los carotenoides y lo dejamos reposar por 30 minutos. Unos minutos antes de que termine la extracción, se prepara la cámara de cromatografía con un eluyente a utilizar. En este caso será éter de petróleo. Por otro lado, se prepara el papel a utilizar, trazando a lo ancho del papel una línea delgada aproximadamente de 1 centímetro de distancia del borde en la parte superior e inferior del papel. Una vez terminada la extracción, se toma con un capilar la muestra y se coloca en la línea inferior anteriormente trazada en el papel. Por último, se coloca el papel en la cámara de cromatografía y se deja correr la cromatografía hasta que el eluyente llegue a la línea superior trazada. Una vez terminada la cromatografía, se debe calcular el factor de retención de los carotenoides, para lo cual se debe medir la distancia recorrida por la muestra y la distancia recorrida por el eluyente. Ahora determinaremos el factor de retención. Calcularemos el factor de retención mediante la siguiente fórmula, que es la distancia recorrida de la muestra entre la distancia recorrida del solvente. Empezaremos midiendo el factor de retención de los carotenoides. Primero se medirán las antófilas. El siguiente factor de retención a medir es el de los carotenoides. Cromatografía de clorofila. En la segunda cromatografía se determinarán los pigmentos de las hojas de espinaca y se comparará con los valores de factor de retención de los carotenoides con el objetivo de ver una de las aplicaciones de la cromatografía en papel.
El procedimiento es el mismo, iniciando con la trituración, siguiendo con la extracción utilizando el mismo solvente. Colocar la micromuestra en el papel. Dejar correr la cromatografía. Obtener el factor de retención de los componentes similares a los carotenoides y comparar. El siguiente factor de retención a determinar es el de la clorofila. Si recordamos, en nuestra cromatografía obtuvimos dos pigmentaciones, una perteneciente a la clorofila y otra cuyo componente orgánico se desconoce, que más adelante se dará a conocer de qué componente orgánico se trata. Resultados. Al comparar la cromatografía de las xantófilas con la de clorofila, se observa que partiendo de una misma altura al inicio de la trayectoria del eluyente, se da a conocer que el compuesto amarillo de la clorofila se encuentra a la misma altura que la separación de las xantófilas de flores amarillas, identificando este compuesto amarillo como xantófilas, demostrando así una aplicación de la cromatografía para la identificación de compuestos orgánicos. Conclusión. Por medio de la cromatografía se puede separar y conocer los componentes por los que está formada una mezcla compleja, o como en este caso, conocer los componentes de una sustancia orgánica, así como el registro de los factores de retención de compuestos conocidos y poder ser utilizados como controles para su identificación en otras sustancias aún más complejas.